Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud. La barriga nunca miente. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy de cómo es que la barriga, la panza, la grasa abdominal, como quiera que le llames a ese área que está aquí frente de ti, tiene todo que ver con tu salud, con tu metabolismo, con tu control o descontrol de la diabetes, ¿no? Y vamos a empezar por enseñarte una imagen inspiradora, algo que te inspire a enfocarte en este tema. Por aquí está. Mira qué maravilla. Eso te da una idea de qué vamos a hablar. Definitivamente la barriga, el abdomen, la panza es lo que dice realmente cómo está tu metabolismo. Así que es bastante fácil saber cómo está el metabolismo del cuerpo o cómo está inclusive el control de la diabetes. De momento voy a la pizarra porque quiero explicarte algo que tiene que ver con la parte inflamatoria de tener una barriga o un abdomen grande. Voy allá. Fíjense. Hace más de 15 años que me dedico a ayudar a las personas a bajar de peso. Y hay muchas cosas que cuando una persona viene a un centro Natural Slim o lee el libro El Poder del Metabolismo y lo hace, o lee el nuevo libro Diabetes sin Problemas y controla su diabetes, hay algo que tienen en común todas las personas que tienen un metabolismo lento, y es que todos ellos desarrollan una barriga. Las personas que son como de constitución más delgada desarrollan una barriguita, y los que son de constitución más gorditos, pues desarrollan una barrigota, ¿no? Pero la realidad es que eso es como el marcador principal de problemas con la diabetes y del marcador principal de problemas con la obesidad es el tamaño de la barriga. De hecho, hay estudios clínicos, estudios que hacen las universidades, que demuestran que el índice más claro que existe de riesgo de ataques al corazón es la circunferencia de la cintura. O sea, que han visto que no hay ningún índice más sencillo de leer para saber si una persona va a tener un ataque al corazón o no, que el tamaño de la cintura. En otras palabras, que cuando el cuerpo tiene una barriga que sale hacia afuera, ¿verdad? Pues esa barriga como tal, esa grasa abdominal, lo primero que hay que saber es que eso es un índice directo de cuánta salud tiene esa persona. La razón para eso es la siguiente, y esta serie va a ser la serie de la barriga. Fíjense, la forma en que el cuerpo desarrolla la barriga es así. Cuando el cuerpo tiene, el cuerpo de hecho tiene el hígado aquí, el hígado de nosotros está aquí, ¿no? El hígado es lo que procesa prácticamente todos los alimentos y los convierte en glucosa, los procesa, y de ahí se procesan más de 500 procesos distintos que hace el hígado, son los que desintoxican el cuerpo y hacen todo ese tipo. O sea, el hígado es la planta desintoxicadora del cuerpo. Cuando una persona engorda, lo primero que empieza a tener es un hígado graso. Hígado graso, lo que quiere decir es que ese hígado se va llenando, se va tapando de grasa. Cuando se tapa de grasa, el cuerpo empieza a experimentar lo que llaman resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. En ese momento que ya el cuerpo empieza a experimentar resistencia a la insulina, que es que el cuerpo está resistiendo la producción de insulina de su páncreas, que está aquí, pues empieza a crecer este área, el área abdominal. Mientras más crezca ese área, pues más inflamación va a haber. Lo que se ha podido descubrir es que la grasa abdominal es una grasa que está activa hormonalmente. O sea, hubo tiempo atrás, años atrás, en que se pensaba que la grasa era una sustancia muerta. No es verdad. La grasa es una sustancia activa y es activa hormonalmente. De hecho, la grasa del abdomen es una grasa que produce unas sustancias que algunas de ellas se llaman factor tumoral. Un factor que crea tumores. Factor tumor necrosis factor, factor tumoral de necrosis, ¿no? Tiene otra que se llaman citocinas. Las citocinas son sustancias inflamatorias que las produce la misma grasa.
Las citocinas como tal son unos mensajeros, unas sustancias mensajeras que salen de las células que inflaman al resto de las otras células alrededor. O sea que cuando usted tiene algo inflamado, un corazón que se va a dañar, lo que hay es muchas citocinas corriendo y mucho factor tumoral, ¿no? ¿Qué pasa? La grasa del abdomen es una fábrica de citocinas y es una fábrica de factor tumoral. Por eso, mientras más grande sea el abdomen de una persona, más ancha sea la cintura, más inflamación va a tener el cuerpo y más difícil va a ser para la persona adelgazar, controlar la diabetes o inclusive controlar un ataque al corazón. Así que la grasa en el abdomen te dice cómo está tu metabolismo, cómo está el control de tu diabetes y cuánto riesgo tienes de morir de una condición de salud. La ciencia se complica con exámenes de laboratorio costosísimos, cuando que la realidad es que nosotros lo que hemos visto, por ejemplo, Natural Slim, donde se atienden como 2.000 personas en Puerto Rico, ahora tenemos Natural Slim en México y pronto en Costa Rica, en Colombia, pero lo que vemos en Natural Slim es que la parte que más cambio se nota de una persona es la cintura. De hecho, muchas personas vienen donde nosotros con la mente en que quiero bajar de peso, Nosotros decimos, el problema no es bajar de peso. Si tú orinas mucho, pues bajas de peso. Lo que tú quieres es adelgazar, que incluye, más que nada, reducir la cintura. Si tú reduces la cintura y te baja la barriga, te baja el abdomen, te baja la panza, tú vas en la dirección correcta. Si la panza no se está reduciendo, si la barriga no se está reduciendo, sigue la inflamación y esa inflamación, como quiera, va a acabar contigo. Es cuestión de tarde o temprano te va a alcanzar. Esto se los comunico, pues, porque la verdad siempre triunfa.